Y un ejemplo de eso puede ser las corrientes, que para la gloria del Señor yo siento que ha bajado demasiado, pero como personas que son de sexo masculino se identifican con otro sexo y nosotros pues hacemos silencio o simplemente dejamos, como quien dice, no voy a opinar. Siempre estamos llamados a hablar con la verdad y este es un punto bien controversial, pero es algo que el Señor honra. El Señor Amén. creó a la mujer y creó al hombre, y cuando nosotros tengamos la participación o se nos llame a dar nuestra opinión, tenemos que hablar con la verdad en ese momento. Totalmente. Hola, bienvenido y gracias por estar aquí compartiendo este tiempo en Confiados Podcast. Te invitamos a que te pongas cómodo, que puedas compartir este mensaje con alguien más. Tú también bienvenida. Igual, mi amor, bienvenidos a ti que nos estás viendo. Nueva semana, nuevo episodio de Confiados. De verdad es un gusto compartir cada mensaje con ustedes semanalmente. Y si eres nuevo en nuestro canal, es primera vez que ves Confiados, pues quédate. Eres bienvenido. Deseamos que sea un mensaje que puedas entender, que pueda llegar a tu corazón y que, bueno, sea el mismo Espíritu Santo hablándonos a todos para poder seguir creciendo y aprendiendo de la palabra de Dios. Una semana más, un nuevo episodio, y de verdad que a mí lo que más me gusta de hacer Confiado es poder recibir esa palabra fresca del Señor que siempre nos da para poder compartirlo aquí en el canal de Confiados Podcast, y bueno, también que aprendemos mucho nosotros. Y que una virtud que tenemos tú y yo es que la Biblia no es simplemente un libro, es un manual de vida, y que a medida de eso trata Confiado. Son 20-25 minutos, pero siempre tratamos de que sean temas bien prácticos, bien sencillos, en lo que el Señor nos entrega, cómo ponerlo en nuestro día a ¿Y cómo lo día. vivimos nosotros? Exactamente. A los primeros que impacta es a nosotros. Y cómo ponerlo en práctica en el día a día. Y vemos que cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, realmente nuestra vida empieza a ser mejor. Sí, y de eso es lo que queremos hablar el día de hoy, y es cómo debe hablar un discípulo de Jesús, y creo que es muy oportuno para este tiempo, y yo creo que siempre que hacemos Confiados Podcast digo es muy oportuno, porque así es la palabra de Dios, llega en el tiempo que lo necesitamos. Y hablar de este tema es algo que me bendice mucho porque yo creo que es algo que nos identifica a nosotros como seguidores de Cristo, y es nuestra forma de hablar, y es lo que vamos a estar hablando del día de hoy. Nuevamente repito el título, que es cómo habla un discípulo de Jesús, y el primer punto que queremos hablar el día de hoy es que un discípulo de Jesús habla con amor y con respeto. Vamos a hablar el versículo de Colosenses 4:6, dice que su conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal. Esto implica que nosotros debemos hablar siempre con amabilidad. Y cuando hablo con amor, ¿verdad? Ahí muchas veces yo era conocido porque Andrea siempre me decía, no, Leo sí le dice sus cosas claramente como son. Pero entraba un punto que antes de conocer al Señor, sí, yo podía hablar muy de frente, muy decir las cosas, pero no las decía con amor, no las decía con respeto. Simplemente, esto es lo que yo pienso, puedo tener la razón, puedes estar equivocado, pero te lo digo de esta manera. Y yo creo que decir la verdad sin amor va a terminar hiriendo a las personas. Totalmente. Creo que cuando nosotros queremos bendecir una amistad, también con un consejo, o tratar de decirle, mira, me parece que esto no está correcto, igual en nuestro matrimonio. Es muy importante la forma en que nosotros vamos a hablar dentro del matrimonio, con nuestras esposas, con discípulos que el Señor también nos pone, que muchas veces creemos que, bueno, no, tengo que decir las cosas así, y aunque muchas veces es momento o es tiempo de hablar de esa manera, porque creo que cuando hablamos con firmeza es algo que te sacude muchas veces, pero es importante que nosotros siempre lo hagamos en una posición de amor. Totalmente. Jesús, cuando le hablaba a sus discípulos, lo hablaba desde el amor. Siempre esa era una característica principal que tenía siempre el Señor cuando hablaba. Sí, y algo a destacar en este punto es que tú y yo debemos, o sea, aquello que nosotros le vamos a dar a los demás, debemos ver cómo el Señor nos los da a nosotros, y ese debe ser el modelo. O sea, obviamente lo filtramos a través de la palabra porque no podemos llevar todo. Yo siento que Dios, no se trata de emociones, se trata de que es un patrón constante que va de acuerdo con la Biblia, pero si veo a un Jesús que
si bien es cierto, siempre habla con la verdad y aún en mi tiempo de intimidad me habla con la verdad, cuando me disciplina lo hace con amor. Entonces Dios no espera que cuando yo le voy a hablar a alguien yo regañe a esa persona. Y hay algo que nos pasa cuando hay algo que no nos gusta dentro del matrimonio, por eso es importante hablarlo con ejemplos, y es que muchas veces puede estar pasando algo que no podemos encontrar el amor a la hora de decirlo, pero sí encontramos el respeto. Y cuando lo decimos con respeto, la otra persona lo va a poder recibir de esa manera. Y pues el amor está como que no es la característica principal, pero yo creo que cuando nos dirigimos con respeto, siempre el amor va a estar ahí en alguna parte. Sí, totalmente. Y yo creo que es importante, y no me voy a quedar allí, pero tú como hombre que hagas énfasis es importante porque la Biblia habla de que nosotros debemos ser tratados como vaso frágil. Y creo que el hecho de hablar con amor y respeto es una de las primeras características que debe tener un hombre de Dios para dirigirse a su esposa, porque es allí donde tú también te ganas el corazón de una esposa que posiblemente no sea la esposa que tú esperas, esa esposa sabia, pero cuando tú aplicas esto, porque tú eres la autoridad y la cabeza del hogar, algo ocurre en el corazón de esa mujer. Entonces creo que no en vano, muy bien, porque una característica muy importante de un discípulo de Jesús en la manera de hablar es hacerlo con amor y respeto. Pero también en Efesios 4:29 dice, no salga de su boca ninguna palabra mala, sino solo la palabra que sea buena para edificación. Es decir, hay un llamado de atención para ti y para mí como discípulos de Jesús que queremos agradarlo, y que queremos hacer lo que él hacía, que es, yo no voy a hablar algo que no edifique. Es decir, yo puedo tener toda la razón del mundo y mis intenciones pueden ser muy buenas, pero esto que yo voy a decir, ¿edifica o no lo hace? ¿Qué quiere decir edifica? Levanta, construye, no crea puentes, no divide, no derrumba a la otra persona, no la maldice. Entonces, mis palabras, cuando yo voy a hablar con alguien, yo tengo que filtrarlo y decir, esto que yo voy a hablar realmente más allá de mis intenciones, porque es que siempre que decimos que yo voy a hablar con una buena intención, yo lo estoy haciendo porque estoy viendo que esa persona se está equivocando o no está haciendo las cosas de forma correcta, pero realmente estoy cumpliendo esto que dice, no salga de tu boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena. ¿Para qué? Para edificar a esa persona con la que tú vas a hablar. Así que queremos dejarte este segundo punto como un llamado de reflexión y un filtro muy importante a la hora de dirigirte en cualquier ámbito de tu vida. O sea, ni siquiera tiene que ser únicamente a nivel ministerial que estés hablando con alguien, no. Van a llegar personas en tu trabajo, personas cercanas, nuestros hijos, con nuestro esposo. Esa palabra que yo le voy a decir a mi esposo en este momento, hasta en eso, el discernimiento me permite saber, hijo, va a edificar en este momento, porque a veces las mujeres caemos en un error. Y es que te quiero decir las cosas ya, pero realmente mi intención no es mala, lo que te voy a decir no está mal, pero es que no es el momento. Pero hablamos desde la molestia. Sí, o tu corazón no está preparado porque es que hay fricción entre nosotros y en este momento lo que yo te vaya a decir, por mejor que suene, no te va a edificar. Pero si yo espero el tiempo prudente, como habla la Biblia, entonces en el momento que yo hable, mi palabra va a estar sazonada porque obviamente lo hice en un momento oportuno. Ya vamos a hablar más acerca de este punto porque el hablar sin maldecir muchas veces podemos malinterpretar, que es decir, malas palabras, maldecir de cierta forma. Okay. Pero yo creo que hay conversaciones que maldicen sin decir una mala palabra, como por ejemplo el chisme. Ya vamos hasta ese punto, pero es importante cuando hablamos de la parte sin maldecir. Yo recuerdo, lo he contado muchas veces aquí en Confiados Podcast, que yo era una persona sumamente grosera a la hora de hablar. Decía demasiadas groserías y ahí estaba puesta mi identidad. Yo pensaba que el hablar de esa manera me hacía más divertido, más ya no me acuerdo amigable. de esos tiempos, gracias a Dios. Gloria a Dios. Pero yo recuerdo que había algo que era bien interesante. Y no lo digo interesante porque tener porque ese estés orgulloso, ¿no? De eso, sí. Pero lo digo que es interesante que el Espíritu Santo nos guía hasta en la forma de hablar. Amén. Porque no se trata de, cuando hablamos de cómo habla un discípulo de Dios, no es que la palabra, hermano, que usted está haciendo una línea y se molesta alguien y te dice, no, la palabra de Dios dice esto. No estamos hablando de esa forma de hablar. Pero en particular, cómo el Espíritu Santo nos guía cuando nosotros no hablamos de una forma correcta. Dice la palabra que cuando nosotros aceptamos a Jesús, somos nueva criatura, tenemos un nuevo nacimiento. Amén. Y hay una forma de hablar que nosotros también debemos aprender. Debemos tomar, si queremos parecernos más a Jesús,
tenemos que buscar esas palabras que Jesús tenía, cómo Él se comportaba, cuál era la actitud que Jesús tenía en diferentes situaciones, su carácter, y nosotros vamos a aprender a hablar de la forma correcta. Como lo decía ahorita, yo decía demasiada grosería, era una persona sumamente vulgar. Siempre tenía que decir una mala palabra en cualquier frase de lo que nosotros hablamos, pero yo recuerdo que acepto al Señor y una de mis oraciones con mi esposa era como que yo decía, Señor, yo quiero hablar de una mejor manera, yo no quiero decir tantas groserías, la forma de hablar. Y ver cómo el Espíritu Santo fue guiando esa forma de hablar. Y pues eso se borró de mi vocabulario. Amén. Para la gloria de Dios, y creo que es importante eso. Hagamos una pausa aquí para que me diga algo. O sea, tú lo que estás tratando de decir a las personas que nos van a escuchar a través de Confiados es que no convive o no debería permanecer en nosotros la actitud de así hablo yo, sino que a medida que nosotros vamos con el Señor, así como le entregamos otras cosas, también es importante entregarle esa manera de hablar que tenemos y entendiendo que va a ser algo progresivo, o sea, no frustrarnos, porque recuerdo muchas veces... Es un tema de rendición. Exacto, pero recuerdo muchas veces que venía frustrado como amor, o sea, yo no quiero seguir hablando así, todavía me pasa, pero ahorita que ya el camino ha sido recorrido en ese sentido, los dos recordamos y no sé en qué momento cambió. Realmente sí recuerdo momentos puntuales donde querías cambiarlo, pero creo que ahí lo estabas haciendo en tus fuerzas por hacerlo en un tiempo determinado, hasta que realmente fue como ir de la mano del Espíritu Santo, pero entendiendo que hay una parte tuya. Claro, y es un tema de rendición. Yo creo que la parte que nosotros podemos hacer es de rendición, porque no es que vamos a agarrar un diccionario y vamos a aprender, bueno, palabras, voy a cambiar esta mala palabra por esta, ni nada por el estilo, pero es un tema de rendición. Ni hay un diccionario cristiano de cómo vamos a hablar para ser cristianos o ser más cristianos que otros, no existe. Pero cuando nosotros nos rendimos completamente al Espíritu Santo, al Señor, esta área también tenemos que incluirla. Amén, porque yo no pudiera hacer el mismo Leo que hace Confiados Podcast, aceptando al Señor y hablando de la misma manera, porque parece que no va de la misma manera, como le decía el versículo. No hablaba en este caso para edificar, no sazonado con sal, como dice Colosenses 4:6, sino que era algo, yo ahora lo escucho, o sea, lo veo o puedo recordarlo y digo como que se escuchaba tan mal que yo hablara de esa manera, claro. Pero es algo que nosotros tenemos que aprender a rendirle al Espíritu Santo esta área. Y el punto número 3 que queremos hablar es hablar con verdad. Efesios 4:25 dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno verdad con su prójimo. ¿Cuál es tu prójimo? Aquel que está más cercano a ti. Tu próximo. Tu próximo, el que está a tu lado. Y yo creo que esto habla de que la sinceridad es una señal y una característica que es fundamental en el cristiano. Yo muchas veces he estado en lugares donde he podido reconocer a otras personas por la forma de hablar, por cómo van a hablar cuando están hablando de algo y tú esperas que en un momento donde esperas que la mentira sea válida, porque yo creo que hay momentos en donde queremos escuchar la mentira y tú te encuentras a alguien que te dice la verdad. Tú dices como que, wow, aquí hay algo diferente en esta persona. Amén. Y ahí podemos, cuando muchas veces indagamos y hablamos, nos damos cuenta, yo soy cristiano, yo creo en Jesús. Entonces vemos como que es algo esencial que nosotros los cristianos debemos tener. Y es que siempre debemos hablar con verdad, no importa que estemos bajo presión, no importa que estemos en situaciones donde es de vida o muerte, porque cuando nosotros decidimos hablar con la verdad estamos honrando a nuestro Padre. Sí. Estamos siendo dignos representantes de Jesús aquí en la tierra y eso es algo que el Señor visita, es algo que el Señor honra también. Sí, yo creo que no es tan complicado cuando indagamos o pensamos en este tema de hablar como un discípulo de Jesús. No se trata de muchas palabras, ni de sabernos la Biblia de arriba abajo, ni, o sea, tal cual como hablaba Jesús, no se trata de eso. O sea, en algo tan simple como hablar con la verdad, nosotros vamos a dar un buen testimonio y realmente estamos dando un fruto real. Y eso es lo más básico, o sea, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Que seamos iguales, como tú decías, frente a la presión o no. Y un ejemplo de eso puede ser las corrientes, que para la gloria del Señor yo siento que ha bajado demasiado, pero como personas que son de sexo masculino se identifican con otro sexo y nosotros pues hacemos silencio o simplemente dejamos, como quien dice, no voy a opinar. Siempre estamos llamados a hablar con la verdad y este es un punto bien controversial, pero es algo que el Señor honra. El Señor creó a la mujer y creó al hombre, y cuando nosotros tengamos la participación o se nos llame a dar nuestra opinión, tenemos que hablar con la verdad en ese momento. Totalmente. Y como estás diciendo,
o como también venía diciendo, yo creo que no se trata simplemente de adornar con muchas palabras, sino que en cualquier ámbito donde nosotros estemos, sea cual sea la situación, estén personas creyentes, no creyentes cerca de nosotros, cuando escuchen y cuando nuestras palabras salgan, sea evidente que hablamos con la verdad. Eso es dar un buen testimonio de Jesús. Pero también es muy importante, y aquí todos debemos estar ahí siempre vigilantes con esto, porque si venimos la mayoría de una cultura donde esto es normal, o sea, hay que hablar, hay que conversar, hay que decir las cosas, nos podemos acostumbrar a este estilo de vida que te voy a tocar ahora mismo, pero que a Jesús no le agrada. Y son los chismes, las calumnias y las críticas destructivas. Nuestro pastor siempre nos ha enseñado algo, y es que no le gustan mucho las críticas constructivas, y una crítica constructiva es aquel que, mira, yo pienso que deberías hacerlo así, pero realmente la intención siempre va acompañada como de una puita por allí que incomoda, porque cuando uno pide cuando alguien te da una opinión sin que tú realmente le hayas pedido esa opinión, a veces queda de más para la persona. Proverbios 21-23 dice: el que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustias. Y casualmente yo vengo leyendo en este mes los proverbios, y me llama mucho la atención que en proverbios se habla mucho de que las personas que que hablan muchas palabras pasan por necios. Que incluso aquel que guarda su lengua, que hace silencio, pasa por sabio. O sea, imagínate el poder de nuestras palabras cuando realmente frente a nosotros van a estar diciendo algo y tú no te haces parte de eso. Hasta ese silencio te hace sabio. Es preferible quedarte callado. No, yo no voy a ser parte de esto, yo no me voy a meter. O sea, cuando estoy hablando de que no te están invitando, es que tú estás allí, no metes como diría en Venezuela, no metiste el dedo ahí, pues no metiste la mano, te quedaste tranquilo. Pero que hay de esos momentos donde te quiero contar, o qué sabes cuando nos toca a nosotros, en esos momentos, esas primeras veces, no sé nada o no me interesa. Esa debería ser nuestra actitud. Cortar eso. Porque obviamente siempre van a venir, todos estamos expuestos a momentos como estos, todos podemos ser tentados con esto. Aquí no es que estamos en una burbuja donde somos los cristianos que nada les llega, no escuchan nada, no saben nada, no. Pero nosotros estamos llamados siempre a filtrar esto. Yo estoy haciendo parte del chisme, lo que yo estoy hablando es verdad, o yo estoy hablando algo que yo supongo de una persona, y lo que yo estoy diciendo destruye o bendice. Creo que son 3 filtros importantes. Y es que cuando nosotros hablamos sabiduría, yo voy a evitar causar daño en el corazón de otras personas o sea, claramente está, cuando tú chismeas de alguien, tú no llamas precisamente a quién estás hablando, tú estás hablando con terceros. Entonces, por lo general, la gente que está hablando un chisme no va a decir lo mismo que diría frente a esa persona. Mira, históricamente las mujeres siempre se les ha dado el lema de que ellas son las chismosas. Pero esto es algo que también se ve muy frecuente en los hombres. No voy a decir si más o menos que las mujeres, pero el chisme tiene una particularidad, y es que es delicioso a los oídos. Cuando tú estás en un lugar y comienzan a chismear, sea cristiano, no sea cristiano, es algo que es agradable, pues, en el mal sentido de la palabra, es algo que quisiéramos escuchar. Es algo como que automáticamente nos conecta con nuestra carne y queremos saber más. Y dime más, ¿y qué pasó? Y tenemos que aprender algo que es bien importante, y es que nosotros, de verdad, cuando nacemos de nuevo, cuando aceptamos a Jesús, hay algo que nosotros sí tenemos, y es que es ese discernimiento que el Espíritu Santo nos da para incluso tener conversaciones de este tipo. Yo tengo que aprender, porque hay algo, y es que nosotros siempre vamos a reconocer, estemos en la carne o seamos muy cristianos o ultra mega cristianos, vamos a saber reconocer el chisme. Sabemos que estamos chismeando. Amén. Sabemos que lo que estamos hablando no es correcto. Ahora, el punto es, si yo quiero ser parte de esa conversación, yo tengo que aprender que cuando viene algo que es apetecible a mis oídos, porque fíjense que esta fue la manera de que el diablo se acercó a Eva con un tonito de chisme, pero como medio gustoso. Intrigoso. Como medio con que Dios te dijo que no comieras de ese fruto. Y es algo como que, no, ya va, sí, Dios me dijo esto. Y aquí vemos como que es algo que tiene esa particularidad o esa forma de que te pone en una posición de que tú quieres saber más. Tú quieres que cuál es el siguiente paso, qué es lo que hay. Y terminamos entrando en un lugar donde estamos maldiciendo nuestra vida, maldiciendo nuestras generaciones a través de conversaciones que no tenemos que hacer. Yo entiendo que muchas veces hay situaciones que nos cuesta decir que no, porque son personas que amamos,
porque son personas que valoramos, que son importantes para nosotros, pero también tenemos que entender que la primera persona que nosotros tenemos que agradar es a Jesús, es a Dios. Entonces, si yo sé que esta conversación no es algo que es apetecible, yo tengo que aprender a cortar con ese tipo de personas. Eso no quiere decir que yo voy a dejar de amar a mis familiares, que yo voy a dejar de amar a esas personas que son muy importantes para mí, que Dios me ha puesto como discípulo, como ovejas, que yo muchas veces tengo que prestar mi oído, pero tengo que aprender a ser sabio, porque esto también forma carácter no solamente en nosotros, sino en esa persona también que nosotros está hablándonos a nosotros. Totalmente, y yo algo que agregaría es que por lo general el chisme va a tener siempre la particularidad y las críticas constructivas, pero voy a hablar del chisme porque estamos hablando, como decía, donde lo dejé, y es que, o sea, el chisme es algo que ni siquiera está certero, es que se va rodando y te llegan y te dicen que supiste que, y tú no sabías, y por ahí empieza la conversación, y entonces te das cuenta que el chisme lo que viene a hacer es contaminar nuestro corazón. Y muchas veces a través de un chisme se crean grandes problemas familiares, a través de un chisme, y cuando vas a la raíz y hablas con las personas realmente del asunto, te das cuenta que no hay un 100%, sino que hay verdades, me explico, cada quien tiene sus razones, y nosotros no estamos llamados a ser divisores, pero entender en qué línea y en qué posición nos vamos a parar nosotros como discípulos de Jesús es lo que va a hacer la diferencia. Es decir, nosotros estamos llamados a que cuando vengan con un chisme a nosotros, mi posición debe ser no prestar el oído para, ay, ¿verdad? Y cuéntame más. Y sí, y yo voy a causar críticas destructivas, yo voy a añadir más leña al fuego, como dirían coloquialmente, yo voy a seguir buscando contaminar el corazón, sino que en ese momento, si realmente lo que yo tengo la oportunidad de edificar, dar un buen consejo, tratar de llevar a la persona a la reflexión, buscar la unidad, pero si definitivamente ni siquiera es algo que me aporta, cortarlo de raíz. Sí, yo creo que también tenemos que aprender que cuando nosotros ponemos distancia en lo que viene siendo el chisme, las calumnias, las críticas y todo ese tipo de cosas, las personas que están del otro lado comienzan a notarlo y comienzan a decir, aquí hay algo diferente, este sí está raro, o esta sí está rara, a esta le pasa algo. Amén. Y eso va creando como, no voy a decir una barrera, pero bueno, sí es una barrera al final del día distancia. En contra del chisme, el muro en contra del chisme. Porque esas personas dicen, ya no le digas a él porque ya no es colaborador o partícipe del chisme, de esa manera de destruir a las personas. Entonces, cuando ya nosotros comenzamos a decir, mira, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo. Yo creo que en estos son los puntos que es bien importante decir. Aquí corrió, que aquí murió, que aquí maldijo a su familia, a sus generaciones. Amén. Cuando digo, mira, ¿sabes que tengo cosas que hacer? Dame un segundito, ya te llamo luego. Y después cuando te toca hablar otra vez, porque no estamos hablando de que tenemos que dividirnos como familia o como amistades, pero sí nosotros marcar la diferencia y llegará el momento en que esa persona te preguntará o Dios te pondrá en una posición donde tú digas, mira, es que no me gusta que hablemos de esto, no quiero hablar de eso, y al final va a ser algo que la gente va a tener que respetar. Mira, aquí el chisme es como un incendio. Siempre va a necesitar algo donde seguir quemándose para poder avanzar, y cuando vemos está todo en ruinas. Pero nosotros, yo creo que el mayor ejemplo es que somos ríos de agua viva, eso es lo que corre en nuestro interior. Entonces esos ríos tienen que apagar el fuego del chisme. Cuando vengan a nosotros esas llamaditas, esos mensajes que no edifican, que definitivamente lo que van a traer es más división, que sea en nosotros que se apague y digan, no, aquí es chisme, voy a llamar porque es que esta gente no se presta. O sea, y vas a empezar a ver que quizás te van a hacer menos llamadas, pero en algún momento eso va a ser tu testimonio con tu familia, por ejemplo. Gloria a Dios. Y bueno, como quinto punto y último, hablamos de reflejando el carácter de Cristo, ¿verdad? Jesús habló con pasión, firmeza y verdad, pero yo quiero hablar de un punto específico, de un versículo que se encuentra en Mateo 26, del 69 al 73, que es cuando Pedro va a negar a Jesús. Y ahí el punto, voy a leerlo, dice, imagínense Pedro sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él no lo negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dice. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Cuando estudiamos un poco más a profundidad este versículo, había algo en particular que dicen los historiadores de que el acento galileo de Pedro muchas veces decía, este es uno más de ellos.
Ahora, yo siento que ahí también pudieron suceder muchas más cosas. Yo creo que estaba en un lugar donde el juicio era la bandera, donde dirán, por fin agarramos ese Jesús, es mentiroso, ese sí lo que quería era crear una revolución, estaba blasfemando, mintiendo. Entonces yo creo que él tomó una posición de, mira, no, yo creo que nos estamos pasando de la raya, creo que eso no es correcto. Y yo creo que trajo un pensamiento en contra, quiso cortar tal vez cualquier situación, y esto son ideas mías, no, la palabra no habla de esto, pero sí hubo algo en la forma de hablar de Pedro que dijeron, ya va, esto no va, esto es una vía, un camino que vamos todos caminando en la misma dirección, y este está caminando de una forma contraria, este tiene que ser de ellos. Había algo que tenía que reflejar esa actitud de Pedro en ese momento, que lo identificó como un discípulo, como uno de ellos. Y estoy muy seguro que tuvieron que ser cosas como esto, como los puntos que hemos estado hablando el día de hoy. Y es que Pedro a lo mejor en el momento estaba hablando con amor y respeto, estaba hablando sin maldecir ni hablar negativamente, también hablaba con la verdad. Él evitaba los chismes, que es lo que acabo de relucir. Evitaba las calumnias y las críticas constructivas. Pero Destructivas. Lo más destructiva, ¿qué dije? Constructivas. Perdón, destructiva. Y lo más importante, que creo que era el punto principal del tema, era que Pedro hablaba reflejando el carácter de Cristo. Sí, en este último punto, que es reflejar el carácter de Jesús, creo que es un trabajo que todos debemos hacer y nos corresponde internamente, ir al Señor, ir a sus pies y realmente abrir nuestro corazón, porque no somos iguales. Hay cosas que para mí son debilidades, que en mi esposo son fortalezas, y de igual forma lo que muchas veces para mí es fácil hacerlo y se me da natural, para él puede ser una debilidad. Pero cuando nosotros hablamos en cualquier área de nuestra vida, estamos llamados a reflejar el carácter de Jesús. Entonces yo voy a tener que trabajar en esas áreas que para mí son una debilidad, para poder reflejar el carácter de Jesús. Y aquí estoy hablando, por ejemplo, las mujeres, nosotras tener sabiduría, tener discernimiento, ¿qué es lo que el Señor espera de mí? Yo no me puedo comparar con mi esposo. No es que si mi esposo todo lo dice, o si mi esposo habla de esta forma, entonces si él lo hace, yo también. No, porque es que yo estoy llamada como mujer a conocer cuál es mi posición en Cristo y saber cuándo debo hablar y cuándo debo callar. Igualmente no me puedo comparar con otras mujeres. Entonces es un trabajo interno donde reflejar el carácter de Jesús no es que yo hablo como habla una pastora, o es que yo busco quién es la que más en redes sociales me parece que habla bonito de Jesús y yo quiero hablar como ella, porque no, yo no estoy siguiendo a una mujer, yo tengo que seguir a Cristo. Entonces, ¿qué quiere Cristo en mí? Que yo muera, que mengue en esa área para poder reflejarlo a Él en mis conversaciones. Y hay cosas tan específicas que Dios nos va a mostrar en nuestro tiempo de intimidad, que tú vas a decir, pero ya va, eso es absurdo. O sea, yo recuerdo en algún tiempo haber escuchado una persona que decía que el Señor le dijo, esto no tiene que ver con hablar, pero a lo que voy, que no siguiera usando tenis. Era un testimonio de alguien. Y para esa persona los tenis representaban algo que había idealizado, era un Dios en su vida, porque hablaba de su identidad. Pero a veces no es el tenis, a veces son esos chismes, a veces son esas conversaciones, a veces son conversaciones que aunque parecen buenas, realmente la intención de tu corazón no es la correcta. Y eso no lo sabe más nadie que el Espíritu Santo de Dios, que lo conoce todo, y tú. Entonces nosotros podemos engañar al hombre, pero no al Señor. Y es ahí donde yo tengo que preguntarle, Señor, en esta área que a mí me cuesta, ¿cómo puedo reflejar tu carácter? Y empieza ese proceso interno de cada uno de nosotros en intimidad, a buscar al Señor y a rendirle esas áreas. Así que creemos que en todos estos puntos que hemos venido hablando, tenemos tarea esta semana en Confiados de todos realmente filtrar nuestras conversaciones, de ser más intencionales y no hablar como vaya saliendo, porque a veces hablamos automático. Es como que estamos tan acelerados, la vida va rodando tanto que no nos detenemos a decir, ya va, esto que yo estoy haciendo va en orden con lo que Dios dice en su palabra, realmente lo estoy reflejando, me estoy prestando para chismes, estoy hablando con amor, estoy corrigiendo de la forma que Dios espera que yo lo haga, como Él lo hace conmigo. Si no es así, pues nos toca tarea y nos toca empezar a practicar para hacerlo correctamente. Y bueno, gracias por estar viendo este capítulo de Confiados Podcast. Amén. Oramos porque allí donde estás, el Espíritu Santo pues pueda traerte a memoria todas esas cosas que quiera hacer contigo, porque creo que el tema de la comunicación es algo que el Señor siempre va a querer ir puliendo con cada uno de nosotros. Y creo que es algo que siempre nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto para poder recibir lo que el Señor tiene para nosotros, incluso en esta área es donde debemos orar por eso, que debemos orar porque
también el Señor nos ayude a poder discernir, el Espíritu Santo nos ayude a discernir de cuáles son esas conversaciones, esos lugares, esos espacios donde no debo estar, donde Él no me quiere, pero que muchas veces por agradar digo, bueno, sí, está bien, voy a ir, voy a colaborar, todo el mundo está en lo mismo, voy a también yo formar parte de esto, pero tenemos que aprender a ser como Pedro, que nuestra forma de hablar, de comportarnos, nos va a hacer que nos reconozcan como un verdadero discípulo de Jesús. Así que gracias nuevamente por estar viendo este capítulo de Confiados Podcast. Queremos pedirte que puedas escribir en los comentarios de dónde ves Confiados Podcast, si lo ves de alguna ciudad de Estados Unidos o de donde estés, puedas dejar ahí tu comentario. Amén. Y te bendecimos y gracias por estar aquí con nosotros. Así es, síguenos en redes sociales, estamos como confía_DOS. Ya yo estoy nuevamente activa por las redes sociales, ya pasé el primer trimestre. Ya pasó, ya. Se nota. En el primer trimestre ustedes lo notaron, yo estoy segura, había silencio, estaba en descanso, pero creo que son etapas y también hay que disfrutárselas. Pero ya estamos de vuelta, juntos, hablando, creando contenido para confiados y disfrutándolo, porque realmente sabemos que ese es el llamado que Dios nos ha hecho, edificar familias, mostrar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y dar testimonio de que Él es un Dios vivo. Así que síguenos por allí porque vamos a estar compartiendo más cositas de edificación para tu vida, de bendición, y suscríbete al canal de YouTube para que podamos ser más y podamos llegar a más personas. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga.